Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí. Hoy, mis amores, nos sumergimos en un tema que nos tiene a todos fascinados, analizando cada detalle, esperando la próxima primicia y, por supuesto, suspirando por un amor tan intenso como el de una novela turca. Hoy vamos a desmenuzar con lujo de detalles la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos cautivó con su amor en Love is in the Air y que, fuera de la pantalla, nos regaló momentos que nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. Pero, como siempre, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a profundizar en el amor al descubierto, un romance que no se escondió, que se mostró sin tapujos, que nos regaló fotos, vídeos y chismes que nos mantuvieron al filo de la silla. ¿Están listos para el análisis minucioso, para las teorías conspirativas, para el drama y la pasión? Pues acompáñenme. Antes de empezar, ya saben, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna primicia y únete a esta gran comunidad. Somos una familia de amantes del chisme y cada día crecemos más. Y por supuesto, no olvides dejar tu like si este tema te apasiona tanto como a mí. Tu apoyo es fundamental. Perfecto. Ahora sí, preparen sus snacks, sus bebidas favoritas y pónganse cómodos, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, desde el primer encuentro en el set de Love is in the Air hasta el último rumor que circuló sobre esta pareja icónica. Como bien sabemos, todo comenzó con una serie que se convirtió en un fenómeno global. Love is in the Air conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable. La conexión, la complicidad, la tensión sexual, todo era palpable. Y como era de esperarse, los fans comenzamos a especular. ¿Era solo actuación? ¿Había algo más que una simple relación laboral? Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las teorías. Cada escena, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro. Los vídeos editados, las fotos comparadas, los supuestos mensajes ocultos en las publicaciones, todo se convirtió en material de investigación para los fans. Y poco a poco las sospechas se fueron confirmando. Empezaron a aparecer fotos. Fotos de ellos juntos, fuera del set, en situaciones cotidianas. Caminando por las calles de Estambul, tomados de la mano, sonriendo. Comiendo en restaurantes, compartiendo risas, disfrutando de la compañía del otro. Las redes sociales explotaron. Cada nueva foto era una confirmación, un grito de júbilo para los fans. Son reales, gritaban. Eda y Serkan existen. Y era difícil no creerlo. Se veían felices, enamorados, a gusto el uno con el otro. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que emanaban, todo indicaba que su conexión iba más allá de la ficción. Los besos, aunque discretos, parecían sacados de una película romántica. La forma en que se dedicaban miradas cómplices era inconfundible. Había amor, había pasión, y se notaba a kilómetros de distancia. El siguiente nivel fueron las vacaciones. Los viajes a lugares exóticos se convirtieron en la prueba definitiva. Fotos en las playas paradisíacas de las Maldivas, paseos románticos por Roma, atardeceres mágicos en Italia. Cada publicación en Instagram, cada foto compartida, era una declaración de amor. Los fans emocionados comenzaron a soñar con una boda, con un futuro juntos. Era la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos. Pero ¿cómo era su relación fuera de las cámaras y de los reflectores? ¿Cómo vivían su amor Hande y Kerem en su día a día? Pues por lo que pudimos ver, era una relación que no se escondía. Un amor que se mostraba al mundo sin miedo. Se besaban en público, se abrazaban, se tomaban de la mano, se reían juntos. No les importaba lo que la gente pensara. Vivían su amor con total libertad, sin esconderse. Y eso, para muchos, era admirable. La forma en que se relacionaban con sus fans también fue clave. Siempre mostraron una actitud cercana, amable y agradecida. Respondían a los comentarios, compartían momentos con sus seguidores y los hacían sentir parte de su historia de amor. Esto generó una conexión aún más fuerte con el público, que se sentía parte de su felicidad. Sin embargo, como en toda relación, no todo fue color de rosa. La exposición mediática constante, la presión de los fans, los rumores, las especulaciones, todo esto, sumado a las diferencias personales, comenzó a pasar factura. Los rumores de crisis, las fotos de discusiones captadas por los paparazzi, las agendas apretadas, todo indicaba que algo no andaba bien.
Y finalmente llegó lo inevitable. La noticia que rompió el corazón de muchos, la separación. Fue un golpe duro para los fans. Nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera puesto fin a su relación? Las especulaciones se multiplicaron. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién fue el culpable? ¿Fue una infidelidad? ¿Fueron las agendas apretadas? ¿Fue la presión de los medios? La verdad, solo ellos la saben. Y probablemente nunca la sepamos del todo. Pero lo que sí podemos decir es que su relación, independientemente de cómo haya terminado, fue intensa, apasionada y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Ahora, hagamos un repaso por los momentos más icónicos de este romance. Empecemos por el principio, por el set de Love is in the Air. La tensión sexual entre Eda y Serkan era evidente. Se podía cortar con un cuchillo. Y esa misma tensión, esa misma química, se trasladó a la vida real. Las miradas cómplices, las bromas, las caricias, todo indicaba que algo estaba pasando. Luego, llegaron las primeras fotos fuera del trabajo. Los paseos por Estambul, las cenas románticas, las sonrisas, todo era perfecto. Era como si estuviéramos viendo el guión de la serie hecho realidad. Y claro, los fans, como buenos detectives, empezaron a analizar cada detalle. La ropa que llevaban. Las palabras que se dedicaban en las redes sociales. Todo era material para el chisme. Y luego, los viajes. Maldivas, Roma, Italia. Cada viaje era una confirmación más de su amor. Las fotos en la playa, los atardeceres románticos, los besos robados, qué envidia. Era como si nos estuvieran invitando a su paraíso privado. Y nosotros, claro, encantados de ser testigos de su felicidad. Pero como dije antes, no todo fue perfecto. La presión de los medios, la falta de privacidad, los rumores, todo esto, sumado a las diferencias personales, acabó por desgastar la relación. Y lamentablemente llegó el final. Un final que nos dejó con el corazón roto, pero también con la esperanza de que Hande y Kerem encuentren la felicidad, cada uno por su lado. La historia de Hande y Kerem nos enseñó muchas cosas. Nos demostró que el amor puede ser intenso, apasionado y público. Nos mostraron que no hay que tener miedo a mostrar nuestros sentimientos, a vivir el amor al máximo y a no esconderse. Nos enseñaron a ser auténticos y a vivir el momento. Sin embargo, su historia también nos dejó algunas lecciones importantes. Nos demostró que la exposición mediática puede ser abrumadora, que la presión de los fans y los medios puede afectar cualquier relación, y que la privacidad es un bien preciado. Y ahora, hablando de recuerdos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor fue genuino? ¿Les dolió la separación? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Creen que podrían volver a estar juntos algún día? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además de su relación amorosa, Hande y Kerem también nos mostraron su lado profesional. Ambos son actores talentosos y exitosos, con una gran proyección en la industria del entretenimiento. Hande, con su belleza y carisma, ha conquistado corazones en todo el mundo. Kerem, con su talento y versatilidad, se ha ganado el reconocimiento de la crítica y el público. Después de la separación, ambos han seguido adelante con sus carreras. Han participado en nuevos proyectos, han explorado nuevos horizontes y han demostrado que son profesionales comprometidos y talentosos. Es importante recordar que a pesar de su separación, Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión y en el corazón de sus fans. Su historia de amor con todos sus altibajos, nos hizo creer en el amor y nos enseñó a no tener miedo a ser felices. En resumen, hoy hemos repasado la apasionante historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que nos cautivó y nos hizo soñar. Hemos hablado de los inicios en Love is in the Air, de las fotos que nos hicieron creer, de los viajes, de las vacaciones, de los momentos felices y, lamentablemente, de la separación. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en la moda y en las tendencias. Hande, con su estilo impecable, se convirtió en un icono de la moda, inspirando a millones de mujeres en todo el mundo. Kerem, con su elegancia y sofisticación, también se convirtió en un referente de estilo. Su relación, además de ser una historia de amor, también fue una fuente de inspiración para muchos.
Nos mostraron que no hay que tener miedo a ser uno mismo, a expresar nuestros sentimientos y a vivir la vida al máximo. Nos enseñaron a ser auténticos y a disfrutar cada momento. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a la comunidad. Somos una familia. Y por último, quiero dejarles una pregunta: ¿qué lecciones aprendieron ustedes de la historia de Andy y Kerem? ¿Cómo les inspiró su amor y su separación? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.